Bueno, buenas noches, ¿cómo les va? Bienvenido a otro programa más de Sin Freno. Pepe, ¿cómo te va? Hola María, ¿cómo estás? Buenas noches, hola Carlitos. Carlitos. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo andan? ¿Bien? Bien. Saludando a la gente de Flow, porque ya estamos también bien, en la sintonía 7 de Flow, ¿no? De Flow, a las 23 horas. 23 horas. Vamos sumando canales de distribución. Bien. ¿Cómo están? ¿Novedades? Bueno, viste que esta es una semana que no dio respiro tampoco pese al feriado, o justamente por eso, digamos, porque tuvimos el acto por Malvinas ayer, 2 de abril, y bueno, y ahí pasaron cosas nuevamente, ¿no? O sea, sobre el llovido mojado, digamos, el gobierno, yo no sé si es un error ya a esta altura del campeonato, porque la verdad Gobierno que nacional. el gobierno nacional, sí, porque en el acto central, en el segundo acto que hubo ayer en Malvinas, porque el acto central se hace en el sur, digamos, donde estuvo la vicepresidenta de la Nación. El acto central de la ciudad de Buenos Aires estuvo el presidente de la Nación, y ahí básicamente toca una herida, digamos, muy, muy sensible, y por eso digo, no sé si es un error, porque es un discurso que estaba leído, que no estaba improvisando el presidente de la Nación, y donde retoma una discusión ya saldada para la República Argentina, y él va al límite de la legalidad porque habla básicamente de la autodeterminación de los pueblos, un derecho que está negado para los habitantes de Malvinas porque ese es un territorio usurpado por ellos, ese es un territorio de la República Argentina y que por Además ley, está establecido en la Constitución. y por Constitución es un reclamo soberano que nosotros no podemos desobedecer jamás. Y el presidente, bueno, un poco va al borde ahí, ¿no? Va al borde generando Sí, porque vuelve a plantear la teoría de la autodeterminación de los kelpers. Es decir, que sean los ciudadanos que están en Malvinas quienes decidan a qué país quieren pertenecer. Exactamente. ¿no? Compartimos un poquito, ¿les parece? Por favor. Si de soberanía sobre las Malvinas se trata, nosotros siempre dejamos claro que el voto más importante de todos es el que se hace con los pies, y anhelamos que los malvinenses decidan algún día votarnos con los pies a nosotros. Por eso buscamos ser una potencia a punto tal que ellos prefieran ser argentinos y ni siquiera haga falta usar la disuasión o el convencimiento para lograrlo. Mañana había escuchado una partecita, de casualidad sintonicé Radio Mitre y escuché justamente cuando hablaba de que primero había que escuchar a los habitantes de las islas si quería ser argentino. Digo, y me cambió la historia del discurso, venía con otra actitud. Inmediatamente volví a la computadora, corregí, y ahora que veo las imágenes, escucho todo lo que pasó en la Plaza San Martín, no tengo palabras, La verdad que fue muy feo. ¿Qué querés que te diga? La verdad que muy feo. Yo a este hombre lo voté en segunda instancia, obviamente, con muchas ilusiones, como dije hoy. El 60% de los argentinos lo votó, y haber escuchado esto, la verdad que me dejó completamente desorientado. Ahora, ¿no? En este momento. No esta mañana. Esta mañana, bueno, sí me molestó ese comentario, pero haber escuchado esto ahora, nada, esto es mortal, esto no tiene perdón. Imposible dejar pasar esto. Durísimo, ¿no? Bueno, es un es que excombatiente. El que habla es Juan Carlos Parodi, es el presidente del Centro de Excombatientes en Ushuaia, en Tierra del Fuego. Y obviamente sorprendido, desilusionado, decepcionado por esa frase, que como explicaba bien Pepe, es una frase que ni siquiera es legal, ni siquiera es constitucional hoy en la República Argentina. Además, esa frase la dice el presidente de la República, claro, en un discurso escrito, poco preciso además en algunas cuestiones, y generando controversias donde no las hay. Eso es lo que por ahí llama la atención. O sea, ¿qué es lo que se busca con esto? Porque es una provocación que la verdad es que no tiene mucho innecesario, absolutamente porque innecesario. Si hay un caso, si hay una cuestión que genera, te diría que casi que unanimidad en el sentimiento y en el accionar y en el decir de los argentinos, esa es la causa Malvinas. Entonces pone ahí una cuña innecesaria y después sale a decir que que es una sobreinterpretación y que la oposición hace leña del árbol caído. El tema ¿cuál es? Me parece que es importante analizarlo en el contexto también. Porque es un discurso que está escrito. No, claro. Es decir, que es un discurso pensado. Si vos me decís, bueno, el presidente... Por alguien. O sea, el presidente en una fecha tan importante para los argentinos que es el 2 de abril. Y más aún para los correntinos.
por la cantidad de sangre correntina derramada en Malvinas. Ese discurso alguien lo escribió. Ese discurso después fue leído, ese discurso después fue corregido por alguien. Pasó los estamentos de los controles de gobierno. Entonces, cuando se pronuncia ese discurso es porque algo se quiere provocar. O sea, no es algo improvisado. Claro. Distinto es si hubiese sido una oratoria. O lo suponemos. Claro, si hubiese sido una oratoria de un presidente sin papel y que embriagado por la emoción y más, por ahí dice una frase controversial, bueno, tiene después elementos como para retroceder. Pero acá no hay elementos para retroceder porque se va en contra de algo que ha sido, a lo largo de los años, de las décadas, una política de Estado en la Argentina. Pero Malvinas, además es una manda constitucional. Exacto. Es decir, nosotros no podemos renunciar. Es un derecho irrenunciable para cualquier argentino y, por supuesto, que muchísimo más para el presidente de la Nación. Digamos, si es la cabeza de todos Pero además, nosotros. fíjense que, porque después, esta es un extracto nada más de lo que dice Milei. Él habla para que los que hoy habitan Malvinas quieran ser parte de la Argentina cuando Argentina sea potencia. O sea, inclusive hasta el reclamo de soberanía de Malvinas lo patea hacia adelante. Porque supongamos que... No, y lo subordina a una cuestión económica. Pero digamos, ¿no? supongamos que estamos en el mejor de los mundos, que los cambios estructurales se están haciendo, que la Argentina va a ser... ¿Cuánto tiempo va a durar eso? ¿Cuánto tiempo va a ser para que la Argentina en algún momento pueda ser una potencia mundial y que hoy los habitantes de Malvinas quieran ser argentinos? Bueno, pero es como decir, dejarle a tu hija a ver cuando vos estés bien, que decida que vos seas el padre. Es una cuestión no tiene sentido porque ese es un territorio patrio. En algo que además ha unido a los argentinos. Por supuesto. Si hay algo que ha formado parte del ser argentino hoy, que forma parte de nuestra identidad, es Malvinas. Y decir esto, la verdad es que, lo ha dicho alguien que en su momento lo sostuvo en varias entrevistas, que Margaret Thatcher es su ídola política. Claro. Hoy entrevistaba a Tito, ¿no? Un combatiente de Malvinas, que los días de invierno todavía siente el frío en las piernas. Pero por supuesto. Y lloraba, llorando. Fíjate, decía, es una guerra desigual, porque ha sido desigual. No nos reconocen todavía como reconoce cualquier país del mundo como héroes de guerra. Y encima tener que bancar esto del presidente, de nuestro presidente, es aún mucho más doloroso. Pero, ¿qué te parece? ¿Qué te parece? O sea que, ahí está. Bueno, y después vamos a... La ídola del presidente es alguien que apretó el botón, lo digo figuradamente, pero apretó el botón para que muera con un torpedo, muera la mitad de los soldados que murieron en Malvinas, murieron con el hundimiento del general Belgrano, ¿no? Más o menos 300 y pico. Entonces, esa es la líder política que reivindica a nuestro presidente, digamos, ¿no? Básicamente. Bueno, Carlitos, vos trajiste un informe Pero espera que te diga una cosa. Déjame que te diga una cosa. Malvinas también se reivindicó acá, en muchos lugares. Ah, sí, en Ituzaingó, aparte, ¿no? Claro, acá en la capital, en todo el interior. Comieron muy bien todos los muchachos. Bueno, me contaron que comieron muy rico asado, que comieron hasta como 3 helados. Bueno, ahí lo que quiero decir es el acto central. Fue en Ituzaingó. El acto central de Malvinas este año en la provincia de Corrientes fue en Ituzaingó. Y ahí, qué sé yo, podemos hacer una cantidad de análisis por gestualidad, es decir, silencios que hablan a los gritos, y de fotos que, ahí ya me excede lo que yo pueda decir como análisis político. ¿Qué foto te sorprendió? No, porque primero elegir el lugar, hay una cantidad de simbología que uno ve en las fotos relacionada con el gobernador Gustavo Valdés y también, para decirlo con todas las letras, con su hermano, digamos, Juan Pablo Valdés. Ahí hay una gestualidad que está indicando, puede ser un globo de ensayo o está indicando un camino que se va a verificar en los próximos meses en relación a las elecciones. Pero también, y ahí sí es inequívoco, porque hay otras fotografías de gente que asistió al acto y que se mostró y que ahí sí hay una lectura para hacer desde el punto de vista político. Claro, no solo se mostró, sino que además distribuyó las fotos. Claro. O sea, y ahí y después lo confirmaron los propios interesados. Claro, digamos, ¿no? ahí es donde estamos hablando un poco de la gestualidad de la que dice Pepe. Hay algo, hablando claramente ahora de política. Primero es este acuerdo que ya lo ha anunciado además públicamente, que es el peronista Alejandro Carlen formando parte de lo que es la pata peronista dentro de Vamos Corrientes. Pero más allá de esas fotografías de Carlen con el gobernador Gustavo Valdés y con Juan Pablo Valdés, también hay
fue una demostración de poderío territorial. Y cuando hablo de poderío territorial, una de ellas, la que se suma, y que vamos a ahí estar viendo la foto, es la de Juana Gauto. ¿Quién es Juana Gauto? Juana Gauto es la intendenta de la ciudad de Mercedes. Juana Gauto accede a ser intendenta de Mercedes ella era viceintendenta de Tape Caran, que llega a la intendencia de Mercedes por un partido vecinal, que es Cambio Solidario, que a nivel provincial se reflejaba en el peronismo, ¿no? Y Juana Gauto era la viceintendenta de Tape Caran hoy detenido, y entonces ella asume como jefa comunal de la ciudad de Mercedes. Ahí está la foto con Juan Pablo Valdés. Pero más allá de esta foto, hay también fotos anteriores. Por ejemplo, la de Hugo Benítez, el intendente de la ciudad de Esquina, también peronista, reelecto por amplia mayoría, que ya también ha demostrado y lo ha dicho públicamente en declaraciones periodísticas que va a formar parte de lo que es Vamos Corrientes. Pero también lo dijo en Sin Freno el año pasado. Claro. Pero ahora ya en clave electoral. En clave electoral. El año pasado, viste que lo dijo medio en clave institucional, ponele, ¿no? Que uno si lee... Pero cuando le preguntamos si políticamente estaba cerca de Valdés, ya había dicho que estaba cerca de Pero ahora Valdés. ya está trabajando. Ya está dentro de la alianza. Ya está trabajando, y a esto también le incorporan lo de Tata Sananes, quien fuera intendente de Santa Lucía en 2 periodos, que ya está trabajando no solo en Santa Lucía. Algunos me dicen que probablemente sea el candidato a intendente de Vamos Corrientes en Santa Lucía. ¿Y esto qué lectura hace? El peronismo no está totalmente unido. Y esto significa que las ambulancias están recogiendo heridos del peronismo. Porque lo que faltó de ayer es la foto de Carlen, ¿no? Digamos, ¿no? Sí, la de Carlen. Dijo la de Carlen. La de Carlen, que además públicamente ya ha dicho que ya está. Primero Mi Provincia, que es el sector político que él representa dentro del PJ, va a formar parte de Vamos Corrientes. Vos trajiste una información que Yo tengo la información porque esto de Juana Gauto me llevó a empezar a ver y a preguntar y a consultar qué es lo que está pasando en las distintas comunas, porque con las fotografías que uno va viendo, con esto que dice Pepe, que me parece muy bueno de las cuestiones gestuales, hay que ver cómo los jefes comunales van ya direccionando políticamente apoyos para las elecciones de este año en Corrientes. Eleccionar gobernador, claro está. La provincia de Corrientes hoy tiene 77 comunas, de las cuales 73 tienen intendentes y 4 tienen comisionados interventores, que son Cazadores Correntinos, Derqui, Cecilio Echeverría e Islas Malvinas en el departamento de Esquina. Estas 4 comunas tienen delegados interventores designados por decreto por el gobernador Gustavo Valdés. O sea que hasta que haya elecciones. Hasta que haya elecciones en cada comuna. ¿Ahora o sea que se van a elegir? En algunas sí, en otras no. Sí. Que se remiten directamente al gobernador Gustavo Valdés porque él lo designa por decreto. Claro. Entonces quedan 73 comunas. De esas 73 comunas, 8 no pertenecen al oficialismo provincial. 8. Santa Lucía, Parada Pucheta, Gobernador Virasoro, Paso de los Libres, San Roque, Empedrado, está José Cheme, que se reporta a Ricardo Colombi, Villa Olivari y Felipe Joffre. Habría que poner en un ni, porque todavía no se ha manifestado públicamente, a Carlos Pellegrini, que es Fraga, que está teniendo contactos con el gobernador Gustavo Valdés, pero que todavía públicamente nos ha dicho si sigue perteneciendo a Eli, a Pedro Casani, o si ya está trabajando con Vamos Corrientes. ¿Puedo meter un bocadito pequeño no? del intendente de Colonia, Carlos Pellegrini? Se reunió, conversó y creo que hay un compromiso asumido con Gustavo Valdés ya, porque ya estuvo reunido la semana pasada. Bueno, por eso, ¿puedo por ahora yo le pongo un ni. Otro bocadito, porque yo me quedé pensando en eso y estaba revisando, por eso me colgué, es que Carlen dice que el de Joffre también. Porque Carlen lo que dice es que hay referentes de 15 lugares. Alejandro Carlen dice... Joffre, que es como una PJ Aguirre. Dice que hay referentes de 15 lugares, referentes que pueden ser intendentes, viceintendentes, incluso concejales o dirigentes del Partido Justicialista, que están en este armado. O sea, con esto, ¿qué es lo que concluyo? Que de 77 comunas, entre las 73 que están manejadas por intendente y 4 por interventores, 68 o 65. 68 se reportan o están hoy trabajando directamente con 68, con Vamos Corrientes. Mucho. ¿Y por qué es mucho? Y ahí viene la segunda parte del informe. Porque en todas las encuestas que se han hecho, encuestas que son distritales, que van comuna por comuna, la mayoría de esos jefes comunales tienen una alta imagen positiva. En algunos casos superior al 70% y en algunos casos lo que menos miden están arriba del 60%.
salvo 2 localidades que están con algunas complicaciones en cuestión de imágenes, el resto de los jefes comunales del cual estamos hablando tienen una alta imagen o ponderación por parte de la ciudadanía. Y sabemos que la mayoría de esas comunas también van a estar votando el mismo día que se elige gobernador. Claro. Con lo cual significa el arrastre Claro. de la figura de la elección de intendente los votos. a la figura de gobernador Claro. y viceversa. Del arrastre de la figura de gobernador a la figura de intendente. Bien. Si les parece, nos presentamos en sociedad. Nos presentamos, ya volvemos. We walked up to the tower. They looked down from above. I never dreamed trouble could be coming from so few people. Wherever you are, let's get loud like thunder. Knowing your heart, they won't drag us under. Bueno, estamos con Germán Brayar Pocar, que nos visita hoy en Sin Freno. ¿Cómo estás, Germán? Muy bien, muy contento de estar en esta mesa acá con ustedes. ¿Estás contento? Sí, estoy muy contento, la verdad que sí. Hay que ver cómo sale después. No, pero, a ver, yo... Espera, no Sí. empecé a hacerme zaraza como me hacen. ¿Vas a ser candidato a gobernador? Estamos trabajando para ser gobernador. Lo voy a hacer ahora, en 4 o en 8, pero de que tengo... Pero ahora votamos este año. Bueno, ahora tenemos que definir en Alianza, Unión por la Patria, en estas semanas, quién va a terminar encabezando y vamos a estar juntos. O sea que no tenés definido todavía si vas a ser candidato a gobernador. Soy precandidato, Tincho Escuda precandidato, estamos trabajando en conjunto, hace un año nos pusimos de acuerdo y en breve va a ir decantando cuando la fecha electoral lo disponga, Sí. quién es el que mejor representa la gana de cambio que tiene la provincia. Ahora, Germán, ¿cómo lo van a definir? ¿Por encuestas, por negociación, por diálogo? ¿Cómo definen eso? Y las construcciones políticas tienen esas 3 cosas, lo objetivo, lo subjetivo y qué es lo que en ese momento la sociedad quiere. Ahora lo importante es que compartimos que Corrientes tiene una potencia que no está dando todo lo que puede dar, tenemos tierra, clima y tenemos recursos humanos muy importantes, o sea, la naturaleza nos dio todo eso, la UNE nos dio una capital humano muy importante que de ahí fue desparramando y que lo que está faltando en la provincia es todo ese potencial de recursos naturales y recursos humanos que den lo que tienen que Pero está dar. bien, pero esa cuestión de esa definición y esa decisión, ¿lo van a hacer dialogando quiénes? ¿O entre quiénes? Mira, las construcciones vienen de abajo hacia arriba. Empezando por los dirigentes que están peleando cada uno sus municipios y saben y entienden quién es el que mejor acople y traccione a terminar de cerrar esa oferta. Yo estoy seguro ¿Pero que... con quién te sentás vos? Porque si no, eso es abstracto lo que me estás planteando. Digo, ¿con quién te sentás vos a hablar? Digo? ¿Cómo que hablamos entre todos? ¿Quiénes? Los dirigentes que conducen sus localidades, hablamos con Tincho, hablamos con Pitín, hablamos con todos. ¿Hablás con Sergio Massa? Con Sergio hablo ¿Y por qué no estuviste en la reunión de Sergio Massa con el PJ? porque fue del PJ. Sergio es patrimonio del campo nacional y productivo. Entonces, ¿De qué él fue campo? candidato, claro, él fue candidato a presidente de una alianza amplia. Ajá. Hay veces que se junta con el Frente Renovador, otras veces se junta con el PJ, otras veces se juntan. Pero da la sensación de que el PJ en estos días de campaña
ellos no van a bajar a su candidato, ¿es lo que dicen por lo menos o eso es un mensaje más interno que otra cosa? Y nadie camina diciendo me voy a bajar. Claro. Pero es No una conozco eso en la que lógica política, pero lo importante es que va a haber una alternativa a la provincia y que va a salir de estos que estamos acá trabajando hace mucho tiempo, ¿no? ¿Y a quiénes más sumarías a esto, Diego? Bueno, la columna vertebral es el PJ y el Frente Renovador. Hay muchos partidos que también creen que tiene que haber un cambio, que la provincia está para más. Y cada uno a partir de lo que se vaya acoplando, porque también tiene que decantar quién va a ser la cabeza, se va a ir sumando, pero hay una estructura de partidos que... ¿Ahí lo ves adentro, Emiliano Fernández, por ejemplo, o no? Y Emiliano, si quiere estar, va a estar. Y si no, hará su camino. ¿Pero lo van a convocar? No. Y hay un diálogo también con él, estaba en una mesa. Pero no te noto muy convencido de eso, ¿eh? Porque De Emiliano, no. depende de Emiliano, depende de qué, o hay un límite ahí. Pero que acá no hay... Lo que terminó la época de la capataz de estancia en Corrientes. Se convoca, el que quiere estar está, el que no, no. Se seduce. Se conversa, se anteponen proyectos primero los proyectos y después las ambiciones personales, ¿no? ¿Vos hablaste con Otavi, por ejemplo, que hoy parece ser como el principal referente del PJ? A José lo conozco, charlamos, sí, intercambiamos ideas, por supuesto. ¿Y él es el que está manejando todo? No, acá nadie maneja a nadie. En el momento en que uno no está en el gobierno, es libre. Porque acá estamos acostumbrados a que haya manejo, pero el manejo solamente tiene el oficialismo porque muchos se callan cosas, porque si no los rajan de los cargos. Muchos se callan cosas porque trasladan a un policía que su papá o hermano es puntero a Mocoretá si está en Capital. Acá no. Es acá muy no. básica tu lectura de No, no que es- no es porque muy básica. es muy básica porque recién daba el dato Carlos de 68 municipios que están con Vamos Corriente. Entonces, ¿vos qué pensás que el gobierno echa intendente, echa concejales? Es muy básico eso. Si vos de 70 y cuánto dijiste, Carlos, 77 en total. 77, 68 están con Vamos Corriente, algo raro hay en todo esto. No, han ganado O el- ustedes están fracasando en el diálogo para no seducir. Mira, acá ¿Qué pasó pasa? una cuestión que fue transversal y que cambió la vida de todos, que fue la pandemia. Ujú. Entramos a la pandemia con 20 y pico de intendentes y la verdad que generar una propuesta, tener un programa como este en el mes de abril del 2021, que cuando se votó a gobernador, era imposible. Y de la misma manera faltaron mesas de diálogo, de discusión y estaba de la cancha, que siempre para el oficialismo, y esto no es algo No, es eso descriptivo, pasa en todos lados. nos digamos. costó poder tener ámbito de debate. En la campaña nosotros podíamos juntarnos con 10 personas. Sobre todo por Y una va- cosa más, Germán, le Sí. sumo a ese análisis, porque es lo que nosotros venimos diciendo acá también. Sobre todo porque el PJ o el campo opositor en la provincia viene desgranándose, digamos, Claro. no es un campo No está opositor unido. fuerte, digamos, ¿no? Y ahora de nuevo parece ser que el Partido Justicialista, porque no me consta del Partido Renovador o del Frente Renovador, de nuevo empieza a sufrir como un desgranamiento. Y lo que ellos acusan es no un chicote o la billetera del gobierno, sino que el PJ los dejó afuera. A ver, yo el desgranamiento más grande que veo en la provincia es de la alianza de gobierno. Colombi por un lado, Casani por el otro, la mitad de los liberales, no voy a dar nombre porque nunca me voy a hablar de decisiones de nombre propio por acá, el autonomismo claramente afuera. Si vamos a hablar de desgrane, hablame del desgrane de ese 70% que no está más hace rato. Pero eso se va a verificar. Pero en la última elección el gobierno ganó por el 70 y pico, digamos. Y esto también se va a verificar. Nosotros Por la eso. última elección que hubo en la provincia, la ganamos con el 38% nosotros la primera vuelta electoral en el mes de octubre. Eso es así Y sí, y bueno. siempre decimos así. Ahora, ¿por qué si Sí. acá ganó Massa en la primera vuelta electoral? Porque esto también es un dato Sí. objetivo y ese es un dato objetivo. Sí. ¿Por qué no se traslada a los candidatos del peronismo local o del Sí, a lo frente? provincial. ¿Por qué no se ¿Por qué crees vos? Porque yo supongo que vos tenés un análisis de eso. La política, como la economía y como todos los fenómenos sociales, tienen dinámicas. A partir de la cancha ultra inclinada que fue la pandemia, que Valdés podía hacer actos masivos porque así era la normativa nacional y nosotros de 6 personas, de 23 sacamos 29,5 en la provincial, en la intermedia, y de ahí fuimos calando y llegamos a 38. Lo objetivo es que de ese 70, Valdés fue cayendo. Nosotros estamos en una dinámica ascendente y el esquema de Valdés está en una dinámica descendente. El resto
hasta por desgrane, porque ahora podemos hablar de otros actores, pero siempre son los que desgranan, se meten para desgranar, pero son de reparto. Ahora nosotros, en serio te lo digo, yo estoy convencido, estamos en una dinámica ascendente y ellos en una dinámica descendente. Porque logramos... yo no sé qué lecturas, te digo la verdad, sinceramente. Ahora, Germán, en ese marco, ¿no? Déjame terminar, Carlos, por favor. ¿Qué lectura haces vos para decir, hablar en este momento que te estamos diciendo que 68 municipios están en una alianza? Vos hablas de descendencia y de la ascendencia tuya. El PJ no está unido y cuando te preguntamos a vos cuáles son tus actores de diálogo, no me sabes definir. Pero ¿cómo que Así no? que con Emiliano... Sí, estás tenemos ahí. diálogo, tenemos una buena relación y creemos... ¿Emiliano está dentro de la alianza de ustedes? Emiliano ha tenido una manera de construir que siempre ha estado con todos, ha llegado a la intendencia con 3 boletas de gobernador y tiene su lógica municipal. Pero a Emiliano Ahora, pero no ahí le le bajó. baja el precio, le está bajando No, el precio. no, pero él tiene una manera... Pero ahora tiene un proyecto a nivel provincial también, Emiliano. Bueno, Y lo dice públicamente, digo. está perfecto. Ese es su proyecto, que venga, que hable, que lo presente. Yo simplemente digo, nosotros. A ver, la última elección o votación disputada que hubo en la Cámara de Diputados fue transversal y el que perdió fue la postura de Valdés. Entonces, a mí objetivamente, porque si no es todo subjetivo. A mí todo subjetivo, ¿sabés que esos intendentes muchos van a perder? Entonces, objetivamente hoy tu espacio es el Frente Renovador y el PJ. Eso es y los partidos, ponerle... Hay muchísimos partidos. Sí, pero bueno, esos partidos que siempre están ahí, que son de socialdemócrata, ponerle de centro progresista. Y no voy a nombrar ni unos que yo creo que van a estar, bien, porque si está no van a bien. decir, lo da por hecho, ¿no? A ver, Germán, yendo para poniendo nombre propio a los partidos políticos, ¿ustedes ven la posibilidad de una alianza, por ejemplo, con la Libertad Avanza en Corrientes? No, claro que no. No lo vamos a tener. Ricardo Colombi. Se determinará cuando llegue el momento. También va a determinar mucho qué hace Valdés, si se ata a la Libertad Avanza o no, porque yo lo escucho. Pero espera, actores centrales dicen sí. No me hables de Valdés, Sí. porque te estoy preguntando específicamente de Ricardo Colombi, porque si no me llevas a un terreno que no es la pregunta. La pregunta es, si ustedes están cerrando alianza y se habla de un Ricardo Colombi con el PJ, te estoy preguntando si vos estás de acuerdo Yo con no eso. hablé con Ricardo Colombi. ¿No te reuniste con Ricardo No me Colombi? reuní con Ricardo Colombi. ¿Y de qué depende que sí, digamos? Que ahora sí te hago la pregunta. ¿Depende de que el gobierno se alíe con la Libertad Avanza, por ejemplo? Bueno, yo creo que, como pasó en el Chaco, hay límites muy concretos y que la gente empieza a sentir en la vida cotidiana que la Libertad Avanza cristaliza la anti-Libertad Avanza. A A ver, ver, ¿cómo es eso? Claro. En la lista de la oposición en Chaco logró la unificación a partir de la alianza entre Esdero y la Con Libertad Esdero. Avanza, porque cristaliza mucho. Este radicalismo sui En generis. realidad divide mucho. Sí, cristaliza mucho bueno, qué pensar y qué no pensar. A ver, Bueno, lo bueno Digo- de ese experimento digo- es que se va a saber antes, porque eso votan ahora nomás, el 11 de mayo, ¿no? Se va a ver qué Chaco. pasa ahí Claro. con eso. sí, y a medida que el presidente sigue hablando, lo que hizo ayer el presidente, por ejemplo, No, con sí, respecto a una Malvinas, barbaridad. es una afrenta. Sí, sí, lo hemos dicho. Hay límites. Sí, Yo es soy dolor, es licenciado dolor, en Relaciones bueno. Internacionales. Los presidentes al hablar generan jurisprudencia. Lo que hizo fue una barbaridad. Sí, lo hemos señalado Sí, claramente. No. estuvimos hablando de eso. Pero Ir a Germán, un acto y no Germán, insisto, dejar ingresar a los excombatientes. Claro, Germán, una vergüenza. Construyen desde 4 Avenida Buenos Aires, o como se llamen, Sí. y no conocen lo que pasa en el país. Y creo que, lamentablemente, este gobierno, como el de Alberto, como el de Macri, no van a funcionar por la porteñocracia que está ahí y que nada entiende lo que nos pasa. Ni acá, ni acá, ni acá. coincido. los A ver, argentinos. Germán, Estamos de acuerdo. Y pregunto puntualmente esto, ¿no? En ese marco de alianza que vos estás hablando, te vas a juntar con Tincho Cuba, van a avanzar en un frente electoral. ¿Hay el límite ese de la Libertad Avanza? Sí, ¿No van a sí. confluir con la Libertad Avanza? No vamos a cumplir la libertad avanza, pero está claro. ¿Qué otro límite tienen? Hay otro límite que no pongan a la EPEC como eje central. Eso, la verdad que acá podemos hablar de todo. Pero que no entendamos que tener cuadrilla recorriendo la ciudad y la ruta, tomando todos esos potes torcidos que hay en la ruta y no perfilarlos, significa que en el próximo vientito, localidad entera por un poste mal puesto, no mantenido, se genera un enorme perjuicio económico.
vemos tendencia a generar grandes proyectos, pero acá lo que falta en este gobierno en la provincia es dedicación. Pero te Lo que vuelvo pasó a- con Loan es falta de dedicación y falta de estar arriba. Lo que pasa con la DPEC también. Hay mucho que es de grandes obras que se están haciendo. Lo que está faltando es la adrenalina de gobernar, de estar arriba de lo que pasa en cada delegación. Como político te pregunto, Sí. ¿qué hiciste vos por Loan? Como político que hice por Loan. Claro. Lo controlé, lo interpelé al ministro Buenaventura Duarte, pedí que se sume y se fue. Lo marqué porque mi rol como opositor es controlar y proponer. Ujú. ¿Se hicieron los pasos del protocolo Sofía? No. ¿Apareció el chico? No. Pues bien, dé el paso al costado. Ese es mi rol. Y no me metí en nada más que eso. Controlar, llamar a los ministros Como- que rindan cuenta. A Buenaventura Duarte. Sí, a Buenaventura Duarte. Ahora, Eso, y no, si Germán, hacía algo más me extralimitaba, María Volviendo a Marcela. esta cuestión de las alianzas y demás, ¿ves posibilidades que en ese encuadre que vos estás hablando con Tincho Ascú y demás, ¿ves la posibilidad de incorporar algunos sectores que vos hiciste mención hoy de partidos provinciales, de algunos sectores de ELI? ¿Ves posibilidades de sí incorporarlos a ellos en esa alianza o no? Reitero, los marcos de diálogo y las mesas se están conformando. Si yo nombro a uno en esta era del manoseo, va a quedar como, ¿por qué me nombras si yo no decidí? O sea que primero hay que juntarse y después hay que hacer propuestas a ver qué es lo que hay que mejorar. Hay que cristalizar la cabeza de los proyectos y a partir de ahí ir estando. Pero tenemos trabajo en conjunto. Yo articulo con dirigentes de diferentes espacios donde empezamos a trabajar con consumo problemático, algunas veces energía, algunas veces, he estado en la cooperativa donde generan almidón y están trabajando en la planta de etanol en San Miguel con dirigentes de la democracia cristiana. Entonces vos me decís, ¿están en alianza? Y no firmamos nada, pero venimos trabajando, articulamos, colaboramos. Hay un animus societatis, por un ejemplo, de la colonia San Antonio, que el sábado de vuelta me invitaron a ir, ¿no? Y son dirigentes de la democracia Ahora, vos te cristiana. fuiste, por ejemplo, pegando en su momento de lo que era ECO, pegando un portazo al propio Ricardo Colombia. Y ahí empezaste tu siguiente camino. ¿Vos te ves militando una posible candidatura en ese frente de Colombia como candidato a gobernador? Está buena tu pregunta. Lo que nunca fui, y ustedes me conocen de chico, es que me dejen llevar de las narices. Creo que la sociedad sabe que si no creo en algo, no lo hago. Mi equipo lo sabe y ustedes, como digo, me conocen. Yo no me voy ni construyo a partir de una persona. Construyo a partir de lo que creo. ¿Y vos creés que Ricardo Colombia se va a someter a un proceso objetivo de selección de candidatos? Si vos medís más que él va a ir atrás tuyo? Yo la palabra someter creo que hay que borrarla Bueno, de la política. No, hay porque, sí, porque estamos en esa cultura caudilleca y muchas veces feudal que estamos acostumbrados Pero- que someter, no le gusta que se vaya, no. Pero pará, Sí. la segunda parte era someter ante un método objetivo de selección, que puede ser una encuesta, que puede ser... O sea, no es que vos me sometés a mí y me domás, porque ahora que la Libertad Avanza usa el término de doma, sino si vos medís más que él, ¿vos creés que él va a aceptar esa medición y va a ir atrás tuyo? Primero, tenés que, para Porque la misma pregunta te puede hacer por Tincho a Cuba, ¿no? O sea, si... Cuando llegan las fiestas, primero arreglás en tu pago chico la mesa y después ves invitar al vecino. Con Tincho y equipos se están trabajando, se está articulando para terminar de cerrar cosas. También de abajo la dirigencia no te permite hacer pavada, ¿eh? Ujú. Eso Porque es cierto. mucho del ruido que tiene la sucesión, no voy a nombrarlo al gobernador, pero también pasa en el oficialismo, che, ¿cuál me rinde? Porque acá tenemos un sistema electoral vetusto que el extremo del gobernador supedita muchísimo el otro. Entonces la misma estructura te va acomodando en tu saco. Entonces, en esa instancia estamos. Creo que después de ¿Esa semanas... definición con Tincho Cuba podría llegar en lo inmediato? Cuando digo inmediato, digo en el mes de abril. Y sí, van decantando los tiempos, pero también... Esto también, en este sentido, es una cuestión estratégica y de ajedrez. Que el gobernador mueva su ficha, después movemos la blanca y la negra. Y pasa que van a llegar todos al final sin mover su No, ficha. es que no se entiende. Da la ¿Por sensación qué? de que el gobierno no lo va a hacer, ¿Por qué digamos. no? Tiene la posibilidad del decreto de Lo convocatoria. importante es que nosotros, como no tenemos jefe, seguimos caminando,
Algunos, como en mi caso, con una intensidad constante. Me ¿Cómo que preguntan, no tienen jefe? No tengo jefe. Yo no tengo jefe, Vos María tenés un Mercedes. jefe, Sergio Massa, y el PJ la tiene a Cristina. Sí, pero son ¿sabés qué? jefes, Tenemos son libertad. jefes. Yo tengo libertad. Son liderazgo político. Vos Son podrás liderazgo, tener- pero no jefe. ¿Y esto dónde se define? ¿En El corriente? liderazgo o se- uno lo elige por capacidad, por creer, etcétera. Ahora, a mí nadie me supedita a billetazo ni a Y billetera. ahí, ni a y ahí cargo. la pregunta, Germán, ¿se define aquí en Corrientes o se define en el Instituto Patria o en la oficina de Sergio Massa? ¿Dónde definen? No, Corrientes? eso definimos en una mesa donde todos los intereses de sacar a la provincia adelante, de ganar más municipios, de avanzar, de mejorar la performance. y En construir una alternativas. mesa que no esté ni Sergio Massa ni Cristina Kirchner. Por supuesto que, no, en esa mesa, a ver, hay una mesa donde vos ponés, y la verdad que este también es otro de los grandes desafíos de las identidades, que es lo que le está pasando al radicalismo hoy, ¿eh? Los proyectos políticos. ¿Por qué me llevas al radicalismo? No, pero digo porque yo Si hablo estoy mucho. tratando de entenderte Porque- a vos como Frente Porque Renovador. también es el desafío. O sea, si queremos hablar del radicalismo, invitamos a un radical. Lo que yo te quiero saber Sí. es de qué lado está, de qué Yo lado estoy al lado jugás. donde está Milei, no estamos. Bueno, Donde está bueno, Milei, está no bien estamos. por eso. Esa es una definición Háblame fuerte. claro. Bueno, empecemos. Donde Ahí- está Milei no Porque estás. siempre Listo. se decía, Germán, y por qué yo te preguntaba sobre el Sí. tema de la libertad avanza, que Corrientes es un escenario en el cual una cuestión es lo que pasa en Corrientes, otra cuestión es lo que pasa a nivel nacional, y eso habilitaba a que los frentes, de hecho lo hace el oficialismo, que después termina siendo alianza y tiene representantes de distintos sectores políticos. Vos decís claramente con la libertad avanza, no. O sea, No, no es un estamos. límite. Directamente. No Ni estamos. el PJ. En el PJ creo que ya se manifestó Ana acá. Sí. Con la Que libertad es avanza un límite, la libertad avanza. ¿no? Pero si significan todo lo que. Digo, ¿sabes la Lo cantidad? que pasa es que algunos justifican esos acuerdos diciendo la territorialidad, que Claro. La territorialidad, era un acuerdo miren, provincial, miren, después miren. no peleamos a nivel nacional. Digo, Ustedes están detrás del micrófono y reciben mensajes de la gente. La cantidad de pedidos de silla de rueda que hoy ustedes reciben, porque el PAMI cortó la silla de rueda. Díganme la verdad. Yo los conozco, sé cómo son sus teléfonos y son como yo, con teléfono abierto. Estas son cuestiones hasta preideológicas. Son de humanidad, de lesa humanidad, cosas que están pasando. Exactamente. En eso sí estamos plenamente de acuerdo. Bueno, sumate a la alianza entonces, Pepe. Soy candidato. ¿Querés que sea candidato? Soy candidato. Bueno, ¿alguna pregunta más? No, es que si el límite ideológico es la libertad avanza, a mí lo que me gustaría, como siempre, es por la positiva, ¿no? Sí. ¿Y cuál es la propuesta sobre la cual van a trabajar? Exacto. La propuesta sobre la cual vamos a trabajar primero, sobre el concepto de que Corrientes es una provincia innecesariamente primarizada. Ok. Antes de entrar acá veía la publicidad del gobierno, jactándose de toda producción primaria, que poco tiene que ver el mérito de la política de Estado. Porque el clima, el agua y el esfuerzo del productor, saludar y hacer publicidad con eso es sombrero ajeno. Ok, y ahí Tenemos es otra, ir a la- otra bendición que es la UNE. Pero y esto- espera, esto- es la industrialización entonces. Es Sí. salir de la primarización. Entender que la prioridad Mm. no son mega anuncios, sino que la luz llegue. Ni siquiera, ¿vos sabés lo que la gente pide? Que le llegue, no te digo 220, pero que llegue a 200 constante en un día. 200, me muestran. Y eso lo 180. van a arreglar entonces con Trasnea. Vamos a tener que negociar. No, no hay con problema nego- Trasnea. La ¿Ah, luz no? llega, lo que pasa son los postes de la EPEC y la infraestructura básica. La última Perdón, milla es la que falta. La baja tensión es un problema de Trasnea. Me Sí. extraña que no lo sepas. Preguntarle al vecino que le queda No, a es que no 800 es un metros problema, del es que la tamborcito. realidad es que es un problema de María. Trasnea. Es que no es un problema de Cada- corriente. La baja tensión de la cual vos hablas, y me extraña que no lo sepas, es del Chaco, es de Formosa, es de todos lados. O sea, tenemos que negociar que Yacyretá está acá, hay miles de cosas Por eso estoy hacer. proponiendo que se abra, que se genere una sociedad anónima como pasó con YPF, que mejoró objetivamente y la gente está a favor. El paquete accionario de la EPEC, 51% de control en control del Estado, 49% abierto al capital privado. Y además permitir algo que no está pasando en la EPEC, porque está intervenida, que la Comisión Nacional de Valores y las leyes nacionales, cuando se abre y cuando cotiza en bolsa una empresa, pueda controlar qué pasa con la plata que nos cobra la EPEC en la factura. La EPEC tiene, el costo de la factura es alto, pero el costo hundido de la EPEC, que son las bochas de aire acondicionado quemado, las horas que no puede coser la modista en verano, los kilos de helado que tira el heladero, el almacenero, la cadena de frío que se corta, es hasta muchísimo más cara si uno analiza el costo. La EPEC, yo le digo, si soy gobernador, la EPEC es
Uno en mi prioridad. Pero todavía no sos candidato a gobernador. Que la gente sepa, soy candidato, quiero No sabes. decir, digan, conmigo los potes van a estar derechos para empezar a hacer una transformación. Y si Sí, no sos terrible. candidato a gobernador, igual vas a participar. Digamos, no es determinante eso, no es personal el asunto. Tiene que renovar su banca, vence su banca. La verdad que por supuesto que voy a participar, porque yo soy militante, Ujú. tengo un equipo grande de trabajo, la escuela de oficio es la mejor muestra de mi dinámica de trabajo, y voy a estar donde el proyecto lo determine. Esto no es una cuestión de capricho, es una Claro, cuestión de que claro. creo que tengo una dinámica, una lógica. Y una... Claro, pero como hablaste de que si sos gobernador enderezás los palitos de la ADPEC, por eso te pregunto. Y si no soy, voy a sos, estar en el equipo que se va a dedicar A enderezar los palitos de la EPEC. Perfecto. Pero es así, pero eso la gente está pidiendo eso. Bien. Miren, en cada cuadra y en cada kilómetro en la zona rural, el vecino sabe qué poste va a caer con el próximo vientito. Ya. Es cuestión de dedicación, eso no es cuestión de fondo, es cuestión de decir, bueno, muchacho, jefe de la EPEC, está bien que vos seas puntero en mi partido, pero movelo, muchachos, sumar, articular con el municipio, tenés 68 municipios. Dale los fondos educativos para algo que están haciendo de hecho, que es arreglar las escuelas más o menos, pintar la escuela más o menos, lo puedan llevar adelante. Es también otra cuestión, hay que descentralizar ese manejo. Las escuelas están bancadas por los municipios, que no reciben los fondos que corresponde por ley, y la verdad que sería de una soberbia de capitalino, y soy capitalino, creer que de una oficina acá, en Salta, y 25 de mayo, vos podés llevar el jardín. Se me acaba el tiempo, Sí. pero me gustaría que me contestes después en Sin Freno Radio qué municipio banca, qué escuela y dónde queda. Todas. Todos Bueno, los municipios articulan, y los Por que eso no... te lo pido, que vos me digas que los fondos del Estado para la educación pública van a un municipio. Yo es la primera Deberían vez... ir, no van. Es que no. Corresponde y le ¿Cómo ordena. van a ir a un municipio? Los papi? municipios limpian las escuelas en el interior. Los municipios arreglan la canilla. Los municipios fumigan las escuelas. Las escuelas en el interior están bancadas por los municipios y no reciben los fondos para eso. Bueno, gracias Germán, ¿eh? Se nos Gracias. terminó el tiempo, está lindo para seguir debatiendo. Bueno, pero después podemos seguir. Seguimos. Germán Broyar Pocar estuvo con nosotros del Frente Renovador. Hacemos una pausa y ya volvemos. Bueno, después de esta tarea muy encomiable de entrevistar al candidato del, ¿cómo se llama? Frente Renovador, Germán Uno de Broyar los Pocar. precandidatos. Veremos a ver. Veremos a ver. Veremos, vamos a ir a algo más distendido. Estamos con Elizabeth Barrio, que es encargada del merendero Los Mitaí. Hola, Eli, ¿no? Sí. Del barrio San Más Juan de... ¿Cómo conocida estás, como Eli, sí. Bien. Bien, ¿cómo Bien. estás? ¿Hace Bien. cuánto que empezaste con el merendero? Y ya llevamos 5 años. 5. Empezamos en plena pandemia, cuando prácticamente Claro. los comedores merenderos del gobierno cerraron. Pues bueno, ahí empezamos nosotros, los barrios populares, como A le diría. juntarse. ¿Y con cuánto Exactamente. empezaste, Eli? Por ejemplo, tu merendero, cuando lo abriste, ¿cuántas personas tenías? Y eran 150. Entre niños. Niños de 0 edad
Sí. adolescentes, mayores adultos. Con 150 empezaste. Sí. Y ahora que bajó la pobreza, porque un poco lo que estamos haciendo en relevamiento nosotros Claro. es que se La cara conocieron índices. la cara que puso cuando dijiste. Claro, porque bajó la ahora pobreza. bajó la pobreza. Bueno, no es lo que ella siente. ¿Cómo está? De 150 a ¿cuántos tenés hoy? Ahora, hoy en día, no damos abasto. Son 350 y los recursos que tenemos son pocos, Claro. muy ¿Y pocos. de dónde salen esos recursos? Y hay algunos que, bueno, nos solían dar del Estado, Ujú. de Nación, o si no, de acá de gobierno, o si no, lo que yo hago como ser encargada y mis compañeros, hacemos notas pidiendo donaciones. Ahora pasamos, mire, de darle torta frita, torta parrilla, a darle factura a los chicos. Ahora. Sí. ¿Y cómo es eso? Eso, a ver, yo iba, le voy a hacer un resumen de mi vida. Porque yo también sé lo que es comer de merendero, sé lo que es comer de comedor. Ajá. Entiendo. Vos venís de ahí. Sí, vengo de allá abajo, como todos. Claro. Y no me da vergüenza decir lo que soy. Pero obvio, por Obviamente. supuesto. Y ¿A vos comiste en merendero también? Sí, yo, Y en mis comedero. hijos, Mirá. sí, Contame, ¿cuántos hijos tenés, Eli? 4. 4. Y contame, ¿cómo ha ido el cambio de la torta frita a una factura? Bien. Qué lindo que un chico pueda comer una factura y no Sí. solamente una torta frita o torta parrilla. No, y lo más lindo que pasar del cocido a leche, chocolate, un cocido con leche, una vainilla. Ellos están Maravilloso. Encima ¿Qué? tengo, me vienen y me dicen, mira, de los comederos y merenderos que vamos a buscar, la leche de ustedes es la más rica. ¿Y cómo haces, Eli, para conseguir todo eso? ¿Cómo? Por nota, moviéndome, mis compañeros, doy gracias a mis compañeros, ya tengo atrás un equipo muy... que me también- aguanta. Que sabe pedir y claro, que también Sí. sabe pedir, porque hay que saber pedir y Hay que hacer tener todo. cara, sobre todo. Claro. Ahora, La Eli, verdad. ¿qué sentís? Vos decías que no dan abasto, ¿no? Que empezaron No. con 150, hoy están arriba de 350, Sí. que es un número que sigue creciendo. Sí. ¿Y qué sentís cuando de pronto te quedás con las manos vacías? Y O que se te termina la se leche, te por termina? ejemplo. Claro, ahí. ¿qué sentís ahí? ¿Qué? ¿Viste? Y te queda un chico capaz que te habrá Claro. pasado alguna vez sin una Sí. chocolatada, sin una Mis factura. compañeros me vieron llorar, sinceramente llorar, de decirle no hay más, no te podemos entregar más porque no hay. Si hay, o sea, si hay para hacer, sí, perfecto, vamos y hacemos. Pero si no tenemos esa reserva para poder ir a hacerle y entregarle, yo soy una muy sensible a ese tema, porque la verdad sé lo que es la necesidad. Como le dije, vengo de abajo, sé lo que es comer de merenderos, comedores, y sé lo que es la ¿Y necesidad. dónde está trabajando hoy? ¿Dónde está ese? Ese merendero está ubicado por la calle Garay, al 771. Es una casa prestada de un compañero, el cual la merienda se hace a leña. O sea, estamos viendo si podemos conseguir una nafe, una garrafa, para hacer un poco más rápida las cosas, porque hay veces que no tenemos leña o no tenemos madera y se nos complica un poquito. ¿Se ve la pobreza? ¿Se ve la pobreza? Sí. Sí. Ahí nosotros sí vemos. Y cuando te van a ver a ver los chicos, ¿son hermanitos o van con la mamá? ¿Cómo el Son contexto? hermanitos, van madres con bebés, hay señores ya mayores, señores de calle, de situación de calle que van. O sea, hoy en día ya no te puedo decir, tenemos una lista, porque todos los viernes, que es cuando se hace la merienda, todos los viernes hay caras nuevas. Todos los viernes hay caras nuevas. Sí, O sea, ustedes atienden una vez por semana. sí, lamentablemente sí. A ver, todos los Porque viernes hay eso- caras nuevas, pero la mayoría de las caras se siguen repitiendo, no es que Sí, dejan de ir o sea, aparte de las que ya que conocemos, son habituales. Exactamente, vienen Ah, nuevas, nuevas vienen. Claro. No hay quienes dejen de ir No, porque no. están en una mejor situación. No, no, no. ¿Y vos los conocés? Es decir, ¿por qué van? ¿Es porque perdieron el trabajo? ¿O Sí. es gente que no conoces?
No, sí. ¿Sabés Sí, quiénes son, Sí, digamos? solemos salir a hacer a hacer un socioambiental Ajá. del barrio Ujú. para poder ya conocer la situación. Y cuando vos decís esto, de tengo un grupo de compañeros, ¿quiénes son? ¿Quién es tu grupo? ¿Cómo es? ¿Por qué se mueven así? Es decir, ¿cómo se ¿Por qué juntaron? trabajan? Claro, ¿por qué se juntaron? Primero salió así de corazón, Sí, voluntad, solidaria, claro. a Claro. voluntad. Y bueno, después nos asociamos con una organización, la MT. Y bueno, ellos nos proveen lo ¿Qué es que MT? hay. Contame qué es MT. Es Movimiento de Trabajadores Excluidos. MT. Bien. Sí, MT. exactamente, sí. Eh. Que... Ahora, Eli, ¿por qué empezaste en esto? Buena pregunta, ¿eh? Porque me nace. Me nace ser solidaria. Y el que me conoce me dice, lo que vos haces nadie hace. O sea, te nace ser solidaria, quizás también por lo mismo que pasaste. Sí, exactamente, porque sé lo que es Eso- la necesidad. Ah. Y veo la necesidad en la calle. ¿Y vos cómo hiciste para poder salir, para poder mejorar esa situación en la que de la que tuviste que atravesar? Trabajando, sacando sola a mis hijos de los 16 años sola. 16 años tuviste tu primer hijo. No, a los 14. A los 14, Eli, 14 años ya eras mamá. Sí, ¿Te costó mucho no, criarlos? no. Ahí tuviste que madurar De Sí, de golpe. golpe. 14, generalmente todavía adolescente, ¿viste? ujú, ¿Y tuviste cuántos hijos tenés? 4. 4. ¿Y solita? Sí. Apartada de mi papá familia. ausente. Sí, los 3 Papá ausente. padres. De los 4, sí, Papá ausente. exactamente. ¿Y ellos también comían con vos en el comedor? Sí. Yo alquilaba. Bueno, hoy en día alquilo todavía. Y bueno, pero sí, se sale. Se puede. Se sale. Si uno pone de su parte, se sale. ¿Tus hijos cuántos tienen hoy? El mayor tiene 16, una cumplió 14, la mayorcita, la otra tiene 12 y 10. ¿Y tenés un merendero que funciona un solo día? Sí, ¿No aparte te de eso, gustaría que funcionen más días o no Sí. se puede? sí, si es por mí, sí, encantada que pudiera Claro. funcionar. No de se un puede día a porque 2 por o un 3 tema de días. recursos, no se puede por un tema de Exactamente, recursos. recursos, porque lo que nos está llegando ahora no alcanza para, lamentablemente, 4 raciones por mes. Porque, o sea, ¿Qué es 4 raciones? 4 días. Para 4 días. Sí, porque con 20 kilos de leche, 20 kilos de azúcar, hierba, no es poco. ¿Es poco? Y sí, son 350 criaturas, Claro. personas. ¿Qué Vamos sentís, a Eli, ponerlo así, cuando llega personas. al final de los días viernes, das, ¿no? Sí, ¿Qué sentís cuando si la tarea cumplida? culminada. Debes tener una Sí. especie de satisfacción espiritual, personal. Sí, Debe ser fuerte eso, ¿no? sí, realmente sí. A ver, mucho de mi Te digo que compañero. se te nota en tus ojos, además. Sí. ¿Y qué te Y, dicen me estoy aguantando para no llorar. Por eso Claro, muy no sensible. llores, Ay, no, no. llores. ¿Y tus hijos qué dicen? Ellos van conmigo. ¿Y estudiaron? Sí, estudian, sí, todos van a la escuela. ¿Y qué haces? ¿De qué trabajas, Eli? Aparte ¿trabajás? Estoy culminando lo que es mi estudios secundarios a la noche. Sí. Trabajo de seguridad. Y... Bien. y, ¿Y los padres Sigue pasan estudiando, alimento? María. ¿Los Sí, padres bueno, pero pasan ese es alimento? nada. Perdón, ¿los No, padres pasan nada. alimento? Ninguno. No. ¿Por qué no lo demandamos? No. Es obligación, ¿sabías? Sí, ya sé. Sabés que es Pero, ley. sí. Que pero- alimenten a sus hijos, pero Sí. no quisiste pelear. No. Bien. Porque en esta vida hay algo que se llama el karma. Tarde o temprano van a necesitar de ellas. Yo sé que van a necesitar. Y ahí van a estar ellas. Mis nenas, mis hijas. Yo nunca le negué la paternidad a ninguno. ¿Pero ven a tus hijos los padres o No. no? Tampoco se acercan. No es porque vos no querés ni porque si ellos no se acercan. Exactamente.
Bien. ¿Y de qué es lo que estudiaba? Decían ustedes A que... la noche, que- está terminando el Estoy secundario. terminando, sí. Bien. Porque hubo una pequeña piedrita y quería empezar este año a estudiar asistencia social. Ujú. Ujú. Y- ¿Y entonces? Y había sido que como yo terminé en pandemia, se perdieron varias notas y Entonces, No me tuve digas que ya habías terminado la secundaria y estás haciendo de vuelta. sí, ¿Quién perdió eso? ¡Qué horror! ¿En serio? sí. Y el año pasado se me quemó la computadora, si no ahí yo tenía todos los archivos habidos y por haber que entregué. Pero Bueno, no. pero la voluntad acá, además, es muy fuerte porque vos te estás estudiando para seguir estudiando, ¿no? Sí. Mm. Y algo Con- relacionado con lo que hace. Claro. ¿no? Que es Exactamente, sí. Asistencia social, ¿no? Sí. ¿Y cómo se te puede ayudar? Eso. A vos y al comedor. Ah, más merendero. ¿Mm? Con leche, azúcar, chocolate. Pero ¿no necesitamos un Mercadería. horno, una cocina, un tubo de gas, todo eso? Sí, anafe. ¿O tenés eso? No. La leña. A leña. Pero no tenés una cocina, no tenés un tubo de gas, no tenés un horno, no tenés nada de eso. No, te vendría re bien, digamos. el horno de mi casa al merendero. Terminamos el horno a mi casa de vuelta. Ah, bien. Pero- Entonces necesitamos una cocina. Sí, Necesitamos o una garrafa. nafa. O una nafe. Claro, Exactamente, sí, bien. sí, Una sí. cocina y una nafe. Bueno, Sí, bien. sí, eso es lo que nos vendría re bien. Re Claro. bien, sí, sí. Te juro que sí. Qué bueno, ¿no? Qué lindo lo que hacen, me gusta. Y ahora, Lo ideal sería que no exista esto, ¿no? Exactamente. Sí. Ese sería lo ideal. mm, Pero bueno, existe y existe gente como Elisa que le pone el pecho Y estos a son la los bala, ¿no? testimonios que desmienten los números, ¿no? Claro. Exactamente, sí. Estos testimonios son los que matan el relato. Bueno, claro. ¿Por Y- qué decís vos? Porque, Y porque se el habla de una presidente caída habla abrupta de la pobreza claro, y de la demás, y pobreza. quienes transitamos por las calles y por los barrios más sabemos que eso no se condice con la realidad. No. Qué placer conocerte, Eli, pero te vamos a ayudar para que no quede esto nomás en una simple nota. Vamos a hacer ujú. cada uno de nosotros lo que podamos dentro de nuestro espacio para que tengas los elementos. ¿Dónde funciona exactamente el comedor más allá merendero Los Mitaí en el San Juan de Vera? Sí. Exactamente dónde funciona. Garay 771. Garay 771. La casa de un compañero. Fue un placer conocerte, Eli. Muchas gracias. Felicitaciones. Gracias. ¿eh? Igual ya usted ya la conozco. Hace mucho. Con maña y todo. Hace No, mu- personalmente. Hace Personalmente. mucho, dice, ya está vieja la cosa. Gracias, Sí. querida Eli, un Bueno. placer. Elizabeth Barrio es la encargada del merendero Los Mitaí, que está en Garay 771 y en el barrio San Juan de Vera. Vamos a ver entre todos cómo la podemos ayudar. Compañera, ha sido un placer verlos. Sinceramente, estoy muy feliz de verlos. Nosotros también. Nos quedamos sin programa, pero tenemos que, bueno, mañana en Sin Freno Radio vamos a tocar Ampliamos todo el esto. tema de la Del sesión del Senado, Del ¿no? Senado. Muy bien. Hasta Mañana. Hasta mañana a las 11 de la mañana en Sin Freno Radio por Radio 2 y Radio Norcontinental. Hasta mañana, si Dios.